Esa fue la noche en que todo cambió. La noche en que supe que mi hermana ya no me pertenecía, que la había perdido mucho antes de que se quitara la vida. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 13 años. Recuerdo los gritos, las sirenas, la mirada vacía de los abuelos cuando nos dieron la noticia. La casa quedó en silencio, como si se hubiera tragado su propia voz. Mi hermana mayor, Elena, tenía 17. Yo la admiraba porque era fuerte, rebelde, la que siempre me defendía en la escuela y me prestaba ropa a escondidas. Pero después de la muerte de mamá y papá, esa fortaleza se quebró. Era como si le hubieran arrancado la mitad del alma. Nos mudamos con los abuelos a su casa antigua, una de esas construcciones de techos altos y pisos de madera que crujen con cada paso. El olor a incienso mezclado con humedad se volvió mi nuevo aire. Al principio, Elena intentó aparentar normalidad. Salía con amigas, me ayudaba con las tareas, hasta reía en la mesa. Pero por las noches, la escuchaba llorar, la oía susurrar nombres, hablar sola en su cuarto. Cuando entraba, siempre estaba con la mirada perdida en una foto de mamá. Los abuelos decían que eran cosas del duelo, que era normal hablarle a los muertos cuando los extrañas demasiado. Pero yo notaba que había algo distinto, como si Elena esperara respuesta. Recuerdo la primera vez que la encontré escribiendo cartas. Estaba sentada en su escritorio, con la lámpara encendida, redactando algo frenéticamente. Me asomé. ¿Qué escribes?, pregunté. Ella se sobresaltó y tapó la hoja. Nada, un diario. Pero cuando salió de la habitación, me acerqué y vi lo que había escrito. Mamá, papá, por favor respóndanme. Necesito escucharlos una vez más. Me dio un escalofrío. Con el tiempo, Elena comenzó a cambiar. Se aislaba, cerraba la puerta de su cuarto con seguro. Y cuando lograba entrar, la encontraba leyendo páginas viejas, foros en internet sobre espiritismo, sobre cómo contactar a los muertos. Una noche, durante la cena, le dijo a los abuelos con una calma que me heló: hay formas de hablar con ellos, no están del todo lejos. Los abuelos suspiraron, sin mirarla. Mi abuelo solo dijo: hija, lo que muere, muere. No hay que tentar a Dios. Pero en sus ojos vi miedo, un miedo que no se atrevió a nombrar. Yo también intentaba convencerla de que lo dejara, que era peligroso. Pero ella me sonreía con ternura y respondía: si pudiera oír su voz una vez más, aunque fuera un segundo, lo arriesgaría todo. Elena empezó a hablarme menos, salía a escondidas, volvía con bolsas que nunca me dejaba revisar. Una noche la vi esconder algo rectangular en su mochila, envuelto en papel periódico. No me lo mostró hasta semanas después. Recuerdo esa madrugada. Yo estaba acostada cuando escuché que tocaba mi puerta con suavidad. Despierta, me dijo al oído. Quiero enseñarte algo. Me llevó a su cuarto. Sobre la cama había puesto una tabla vieja, de madera oscura, con letras y números tallados, y las palabras sí y no en cada extremo. La ouija. Elena acariciaba el puntero de vidrio como si fuera un tesoro. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Hoy voy a hablar con ellos, me susurró. Quiero que estés conmigo. Yo me negué. Corrí a mi cuarto. Me tapé los oídos con la almohada. Pero desde allí aún escuché su voz llamando. Mamá, papá, están aquí. Y lo peor de todo, juraría que escuché algo responder. Un golpe seco contra la pared, como si la casa misma contestara. Desde esa noche, su cuarto dejó de ser un dormitorio, se volvió un templo. La tabla siempre estaba sobre el escritorio, con velas a medio consumir alrededor, y los susurros se escuchaban incluso cuando ella no estaba dentro. Yo era demasiado cobarde para entrar, pero desde el pasillo veía su silueta inclinada sobre la tabla, moviendo el puntero sola, o tal vez no tan sola. La casa comenzó a cambiar, los espejos se empañaban sin razón, las puertas se abrían de golpe en plena madrugada, y en los ojos de mi hermana había algo nuevo. No era tristeza, era obsesión. Yo no lo sabía en ese momento, pero esa tabla no le trajo a nuestros padres, le trajo otra cosa, y esa fue la primera grieta que partió nuestras vidas en dos. La primera vez que la escuché reír de nuevo, después de la muerte de mis padres, fue gracias a esa tabla, pero no era una risa alegre, era nerviosa,
quebrada, como la de alguien que no sabes y está viviendo un milagro o una pesadilla. Era un viernes en la noche. Yo trataba de dormir, pero escuchaba su voz en el cuarto de al lado. Al principio pensé que hablaba por teléfono. Me levanté en silencio y me asomé. La puerta estaba entreabierta. Elena tenía la ouija frente a ella, iluminada por 2 velas. Sus dedos rozaban el puntero. Lo que me heló la sangre fue que el puntero se movía, se deslizaba lento, formando letras. Ella lo seguía con la mirada, murmurando las letras una a una, hasta formar palabras. «Mamá, ¿de verdad eres tú?», preguntó con lágrimas en los ojos. El puntero se movió hacia el sí. El aire en ese cuarto era pesado, como si la madera de la casa respirara con nosotras. Quise entrar, abrazarla y arrancarle esa tabla de las manos, pero mis piernas no me respondieron. Me quedé allí, viendo cómo reía y lloraba al mismo tiempo, como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba. Después de unos minutos, el puntero escribió otra palabra, no sola. Mi hermana palideció. «¿Qué significa?». «Papá, estás ahí también». Pero el puntero no volvió a moverse. Las velas parpadearon y de pronto un viento helado recorrió el pasillo donde yo estaba. La puerta se cerró de golpe en mi cara. Golpeé, grité su nombre, pero ella no respondió. Al día siguiente, Elena estaba distinta. Tenía los ojos enrojecidos, pero una energía extraña, casi febril. Me dijo en voz baja. Hablé con ellos. «Están bien. Dicen que me extrañan». Yo no sabía qué contestar. Tenía miedo de romperle esa ilusión y que se hundiera más, pero algo dentro de mí me decía que no era papá ni mamá lo que le contestaba en esa tabla. Con el paso de los días, empezó a pasar más tiempo en su cuarto. Se encerraba horas y cuando salía, tenía las manos manchadas de cera derretida, los labios cortados de tanto morderse mientras esperaba respuestas. Una noche me atreví a confrontarla. «Elena, ¿y si no son ellos? ¿Y si estás hablando con otra cosa?». Ella me miró con un brillo extraño en los ojos. «¿No entiendes? Saben cosas que nadie más sabe. ¿Quieres una prueba?». Antes de que pudiera negarme, tomó la tabla y me obligó a sentarme con ella. Puso mis dedos sobre el puntero, junto a los suyos. «Papá, mamá, pueden oírnos». El puntero comenzó a moverse. Yo apenas rozaba la superficie, pero lo sentí tirando, como si un imán lo arrastrara. Formó lentamente una palabra: «Carolina». Se me erizó la piel. «¿Ves?», dijo Elena con una sonrisa. «Saben tu nombre». Yo quería salir corriendo, pero el puntero siguió moviéndose. «Caerás». Mi hermana soltó una carcajada nerviosa. «Seguro es papá bromeando. Ya sabes cómo era». Pero yo recordaba a papá y nunca bromeaba con amenazas. Solté el puntero de golpe y me levanté. «Esto no está bien, Elena. Quema esa tabla». Ella la abrazó contra su pecho como si fuera un tesoro. «No la voy a soltar. Si la tiro, pierdo a mamá y papá otra vez». «¿Quieres que los pierda 2 veces?» Me encerré en mi cuarto, con los oídos tapados, pero aún así escuché cómo seguía llamándolos hasta el amanecer. Los días siguientes fueron peores. Elena decía que nuestros padres le hablaban incluso cuando no usaba la ouija, que escuchaba sus voces en la cocina, en el patio, en el espejo del baño, pero cuando yo entraba no había nadie. Una madrugada desperté con un chillido agudo. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en el suelo, temblando, con la tabla frente a ella. «Me gritaron», me dijo con voz quebrada. «No eran ellos, me gritaron». La abracé, tratando de calmarla, pero mientras lo hacía, escuché algo que nunca olvidaré. Un murmullo en la esquina oscura del cuarto, como una respiración, como si alguien más estuviera con nosotras. Esa fue la primera vez que pensé seriamente que algo había entrado en nuestra casa, y desde esa noche supe que ya no estábamos solas. Al principio pensé que Elena exageraba, que su dolor la hacía escuchar lo que deseaba escuchar, pero pronto entendí que había cruzado una frontera. Los días se volvieron insoportables. Se encerraba en su cuarto y pasaba horas hablando sola. Cuando me acercaba a la puerta, escuchaba 2 voces. Una era la suya, la otra era imposible de describir, grave, arrastrada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Yo golpeaba desesperada. «Elena, abre». Cuando al fin salía, de
Tenía los ojos enrojecidos, la piel pálida y marcas en los brazos, como rasguños. Decía que mamá la había acariciado, que papá le había tomado la mano, pero las marcas eran profundas, como si garras invisibles la hubieran sujetado. Los abuelos estaban preocupados, pero lo atribuían al duelo. Mi abuela insistía en que buscáramos un psicólogo. Mi abuelo, más duro, decía que Elena estaba inventando todo para llamar la atención. Yo era la única que veía cómo se consumía, cómo dejaba de comer, cómo hablaba en susurros mirando las esquinas. Una tarde entré a su cuarto sin tocar. Ella estaba frente al espejo, con la ouija en el regazo. Le hablaba a su reflejo, no a la tabla. No me dejes sola, susurraba, te necesito. Me acerqué y me helé. En el espejo no estaba sola. Había otra figura detrás de ella, una silueta oscura, femenina, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Grité. Elena se volteó, confundida. ¿Qué pasa? Cuando miré de nuevo, solo estábamos nosotras dos reflejadas. Intenté contárselo a los abuelos esa misma noche, pero solo recibí miradas de cansancio. Carolina, estás dejando que tu hermana te contagie su delirio, me dijo mi abuelo, golpeando la mesa. Esa niña necesita disciplina, no fantasmas. Pero yo sabía lo que había visto. Los días siguientes fueron peores. En la madrugada, la escuchaba correr por el pasillo, gritando que alguien la perseguía. Los abuelos salían furiosos, y ella les decía que una mujer había cruzado la casa de un extremo al otro. Ellos, hartos, le gritaban que dejara de inventar. Yo también lo negaba en voz alta, pero en silencio empezaba a creerle, porque yo también escuchaba pasos, golpes en las paredes y una respiración junto a mi cama cuando apagaba la luz. Una noche, Elena entró llorando a mi cuarto. Se aferró a mí con uñas y dientes. No son ellos, Caro, me dijo. No son mamá ni papá, son otros. Quieren quedarse aquí. La abracé temblando. Entonces deja de jugar. Destruye esa tabla. Ella negó con la cabeza. Si la rompo, me llevan con ellos. Lo escuché. Su voz era tan sincera que me paralizó. Los abuelos decidieron intervenir. Un domingo, mientras ella estaba en la cocina, entraron a su cuarto y se llevaron la ouija. La tiraron al sótano, bajo llave. Esa noche, todos creímos que las cosas mejorarían, pero a la madrugada, los gritos nos despertaron. Corrimos al pasillo. Elena estaba de pie frente a la puerta del sótano, arañándola con las uñas ensangrentadas, golpeándola con la frente. Devuélvanmela, devuélvanmela o no los dejarán en paz. Mi abuelo la sujetó con fuerza, pero ella se retorcía con una fuerza inhumana. Sus ojos parecían no mirarnos, sino algo detrás de nosotros. Cuando por fin la soltó, cayó al suelo, sollozando, y murmuró: ya no quieren a mí, ahora quieren a todos. Esa frase me acompañó en cada rincón de la casa, porque desde esa noche las cosas dejaron de ocurrir solo en su cuarto. Yo empecé a escuchar risas detrás de las paredes. Mi abuela juraba que alguien caminaba en el patio de madrugada, pero cuando mi abuelo salía con linterna, no había nadie. Elena tenía razón. Lo que había entrado ya no la buscaba solo a ella. Después de que mis abuelos encerraron la ouija en el sótano, las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoraron de un modo que ninguno quiso admitir. Elena comenzó a deteriorarse rápido. Dejó de dormir, de comer, de peinarse. Pasaba horas sentada en la sala, mirando fijo hacia la ventana cerrada. Yo la llamaba y no respondía. Parecía un cascarón vacío, como si alguien hubiera apagado a la persona que fue. Una noche entré a su cuarto y encontré en las paredes frases, escritas con marcador negro. No me dejen sola, ya vienen. No son ellos. El aire olía a humedad y cera quemada. Los abuelos se enojaron, pero no hicieron nada más que tapar las paredes con sábanas. Los ruidos se intensificaron. Primero eran pasos en el pasillo, luego carreras, como si alguien corriera descalzo de un extremo a otro de la casa. Yo lo escuchaba claramente, pero cada vez que salíamos, no había nadie. Un jueves, mientras estudiaba en la mesa del comedor, la vi. Una mujer pasó corriendo frente a mí, descalza, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Su silueta era delgada,
Su camisón blanco arrastraba por el suelo. Grité tan fuerte que mis abuelos corrieron. Les conté, desesperada, pero ellos negaban con la cabeza, repitiendo que eran nervios, que estaba sugestionada por mi hermana. Esa misma noche escuchamos golpes en las ventanas, como si alguien intentara entrar. Mi abuelo salió con un machete al patio, pero regresó lívido. Todas las huellas eran de pies descalzos, pequeños, como de mujer. Elena lo miró y sonrió por primera vez en semanas. Ya no soy yo la que las ve, ¿verdad?, le dijo. Él no respondió. Desde entonces, evitó hablar del tema. Los días siguientes fueron insoportables. Elena empezó a decir que la mujer la seguía a todos lados, que estaba detrás de la puerta del baño, en el reflejo del televisor apagado, sentada en la silla de su escritorio. Una madrugada, desperté con sus gritos. Corrí a su cuarto y la encontré de pie sobre la cama, con los brazos extendidos, como si alguien invisible la sujetara del cuello. Sus pies apenas tocaban las sábanas. Grité por mis abuelos. Cuando llegaron, ella cayó de golpe, jadeando. Ellos insistieron en que era un ataque de ansiedad, pero yo vi las marcas moradas en su cuello. Al día siguiente, dejó de ir a la escuela. Ya no hablaba conmigo como antes. Cuando intentaba acercarme, me decía que debía estar lista, que ellos iban a llevarla pronto. Me sentí impotente. Gritaba por ayuda, pero nadie nos escuchaba. Mis amigas dejaron de venir a la casa porque decían que sentían frío, que escuchaban voces. La gente del vecindario empezó a murmurar que algo raro pasaba con nosotras. Los abuelos ya no sabían qué hacer. La abuela rezaba todas las noches frente a un crucifijo. Mi abuelo bebía en silencio. Y yo me convertí en guardiana de mi hermana, vigilándola para que no hiciera una locura. Pero lo inevitable se acercaba. Lo veía en sus ojos, en cómo se asomaba al patio de madrugada y murmuraba que mamá la llamaba desde la oscuridad. La última semana la escuché susurrando a través de la puerta: no tengo miedo. Si salto, los veré. Si salto, vuelvo con ellos. Sentí un vacío en el estómago. Supe que me quedaba poco tiempo y sin embargo nadie quiso creerme. No sé por qué me desperté esa madrugada, tal vez por el silencio absoluto o por el presentimiento que me oprimía el pecho. Eran las 3:20 cuando escuché la madera crujir. Me levanté y salí al pasillo. La casa estaba oscura, pero vi la luz encendida en el cuarto de Elena. La puerta estaba entreabierta. La encontré de pie, frente a la mesa, con la ouija sobre el escritorio. No entendí cómo la había recuperado del sótano, pero ahí estaba, rodeada de velas encendidas, el puntero en movimiento, aunque ella no lo tocaba. Elena lloraba, pero no apartaba la vista de la tabla. Ya casi, murmuraba. Me acerqué con cautela. Elena, por favor, basta, vámonos de aquí. Ella giró hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. ¿No los escuchas?, preguntó. Son papá y mamá. Están aquí conmigo. Quise abrazarla, pero un ruido me paralizó. Una carcajada grave, ronca, que no venía de nosotras. Era como si la casa misma se riera. El puntero se movió solo, rápido, golpeando las letras una y otra vez. Ven, ven, ven. Elena se levantó de golpe. Sus manos temblaban, pero su sonrisa era serena, casi feliz. Me están esperando. Ya no quiero sufrir. Caro, voy a ir con ellos. Se dirigió a la ventana. Grité, corrí hacia ella, pero una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Vi cómo sus pies subían al marco, cómo extendía los brazos como si alguien la recibiera del otro lado. No lo hagas, alcancé a gritar entre lágrimas. Ella me miró por última vez. Sus labios se movieron en un susurro que no olvidaré nunca. No tengas miedo, pronto vendrás también. Y saltó. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue seco, insoportable. Me arrastré hasta la ventana y la vi tendida en el patio, inmóvil, rodeada de las velas que se habían apagado todas a la vez. Los gritos despertaron a los abuelos. Bajaron corriendo y yo detrás de ellos, con las piernas temblorosas. Pero cuando llegamos al patio, algo no encajaba. El cuerpo de Elena estaba allí, pero no estaba sola. Una figura femenina,
descalza, con el cabello largo y un camisón blanco. Se inclinaba sobre ella, como abrazándola. La abuela gritó una oración. Mi abuelo trató de acercarse y en ese instante la figura desapareció frente a nuestros ojos. Corrí hacia mi hermana, la tomé de la mano. Estaba fría, sus ojos abiertos mirando al cielo. Murió con esa sonrisa serena, como si hubiera logrado lo que buscaba. Yo lloré hasta quedarme sin voz. No recuerdo cómo llegó la ambulancia, ni cómo los paramédicos la declararon oficialmente muerta. Lo único que recuerdo es que mientras se la llevaban, la tabla Ouija apareció en el suelo, intacta, como si hubiera caído con ella. Los abuelos la escondieron de nuevo, esta vez jurando quemarla al amanecer. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que ya era demasiado tarde. Esa noche la casa se quedó muda, pero no por mucho tiempo. La casa quedó en silencio después de su muerte, pero era un silencio extraño, forzado, como cuando alguien guarda la respiración demasiado tiempo. El velorio fue rápido, íntimo. Los abuelos apenas hablaban. Yo solo podía pensar en sus últimas palabras. Pronto vendrás también. La primera noche sin ella fue insoportable. Me acosté con la sensación de que el cuarto estaba lleno de aire prestado, como si no perteneciera allí. Cerré los ojos con fuerza y entonces lo escuché. Unos pasos, descalzos, ligeros, corriendo de un extremo a otro del pasillo. Abrí los ojos de golpe. Me levanté. Los pasos continuaban, cada vez más rápidos, más desesperados, como si alguien huyera de algo invisible. Salí de mi cuarto. El pasillo estaba vacío, pero la madera crujía bajo huellas que no podía ver. Elena, susurré con voz quebrada. El silencio me respondió. Esa misma noche, mis abuelos también se levantaron. Los encontré en la sala, pálidos. Mi abuela tenía las manos juntas, rezando. La vi, me dijo con lágrimas en los ojos. Una mujer corrió frente a la cocina. Tenía el cabello sobre la cara. Mi abuelo asintió en silencio. Nunca lo había visto temblar tanto. A partir de ahí, nada volvió a ser normal. Las puertas se abrían de golpe a medianoche. Los espejos se empañaban aunque no hubiera vapor. Las velas que mi abuela encendía se apagaban solas. Y siempre estaba ella, esa figura femenina, delgada, descalza, que corría por la casa. A veces se detenía en las esquinas, inmóvil, con la cabeza ladeada. Otras veces cruzaba frente a nosotros tan rápido que apenas quedaba su sombra. Yo no sabía si era Elena, atrapada en un limbo, o si era algo más, algo que se hizo pasar por mis padres y que al final se quedó con ella y con nosotros. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en mi cama. Abrí los ojos y la vi, una silueta de mujer, con los brazos cruzados sobre las rodillas, observándome. No podía ver su rostro, pero sabía que me miraba. No grité, no podía, solo susurré. Elena. La figura inclinó la cabeza y después, en un susurro rasgado, respondió: pronto vendrás también. Me tapé los oídos, me acurruqué, pero el sonido de pasos corriendo alrededor de mi cama no paró hasta que salió el sol. Desde entonces, todas las noches escuchamos lo mismo: risas apagadas, golpes en las paredes, pasos en el techo. La casa ya no es nuestra, nunca más lo será. Los abuelos intentaron bendecir la casa, trajeron a un sacerdote, pero nada cambió. Al contrario, desde ese día, la mujer ya no solo corría, ahora la vemos detenerse frente a la puerta de cada cuarto, como si eligiera a quién llamar la siguiente noche. Yo cuento esta historia porque necesito que alguien más me diga que no estoy loca, que esto no es un eco del dolor, ni un truco de la mente, porque cada noche, cuando escucho a esa mujer corriendo descalza por la casa, siento que ya no huye, siento que se acerca y temo que, cuando llegue a mi puerta, no sea mi hermana la que entre. Esta es la historia de cómo mi hermana buscó a nuestros padres en la oscuridad y encontró algo distinto, de cómo nadie le creyó hasta que ya era demasiado tarde, y de cómo